Saludos amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape, qué gusto encontrarnos un día más en la entrevista del día y comentarles que hoy estará junto a nosotros en diálogo Alfredo Espinosa, él es experto en temas electorales, así que Alfredo, gracias por acompañarnos, qué gusto, buen día. Muy buenos días, un placer dialogar con ustedes. Un saludo a todas las personas que sintonizan los medios comunitarios a través de Corape. Gracias por estar aquí. Y el presidente Daniel Noboa envió un proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución para que el Estado ecuatoriano deje de financiar a partidos políticos y campañas electorales. Según el gobierno, la iniciativa busca evitar el mal uso y la falta de transparencia en la gestión de estos fondos públicos. Esta semana, en la Asamblea Nacional, se inició el tratamiento del tema en la Comisión Especial Ocasional. Aquí se recibió a autoridades del gobierno y también expertos en materia electoral. Entre esos estuvo Alfredo. Así que nos cuente su análisis sobre esta propuesta. ¿Es viable? ¿No? Por favor, que nos cuente. Muchísimas gracias. Es viable en tanto los votos funcionen de manera operativa a favor para el gobierno. Pero hay algo que es muy preocupante dentro de todo esto, más allá de que se puedan o no conseguir los votos para que exista un informe favorable y el Pleno de la Asamblea apruebe esta reforma, esta enmienda a la Constitución, a los artículos 110 y 115. Y tiene que ver con 4 aspectos que considero que pueden alterarse en función de la ausencia de dinero público en las campañas electorales. El primero tiene que ver con la falta de control a la procedencia de los dineros que provengan o que vayan destinados hacia los partidos políticos, ¿no es cierto? El segundo tiene que ver con el lazo clientelar. El clientelismo va a estar atado siempre a el interés económico de los financistas que a través de los partidos políticos pues busquen participar en campañas electorales. El otro tiene que ver con la igualdad de armas. El momento en que se elimina el fondo de promoción electoral, es decir, el dinero del Estado para que se promocione a candidatos y organizaciones políticas en las campañas electorales y el fondo partidario permanente para aquellos partidos que han cumplido con los requisitos de ley para su funcionamiento, formación política, capacitación y demás, se abre camino, ¿no es cierto?, para que los partidos políticos en su afán de participar en elecciones puedan ser permeados por dinero irregular, por dinero ilícito, y como vemos, pues los mecanismos de control del Consejo Electoral no son los más eficientes, y todo esto trae como colación el hecho de que la falta de independencia que puede existir en partidos y movimientos políticos que busquen participar en elecciones, pero que, dada su necesidad económica, se vean obligados a requerir dinero o financiamiento de parte de otras áreas, regulares o irregulares, que pueden poner las agendas políticas de los partidos y también candidatos. Alfredo, y algo que usted ha mencionado importante, y precisamente me quedo con esto que ha hecho referencia ya en su última intervención y ha señalado, en este caso, el reemplazo del rol estatal en la financiación de las organizaciones políticas y sus campañas, que puede abrir a que llegue dinero de manera regular o irregular. En irregular, pues podría ser tal vez el tema de puertas, que se abran las puertas al narcotráfico, al crimen organizado. Y usted ha hablado también de estos mecanismos de control más eficientes. ¿Cómo podrían ser esos mecanismos para precisamente evitar eso, que llegue dinero de manera irregular? Bueno, lo primero es dotando a las instituciones de control de absoluta independencia y de solvencia operativa. El Consejo Nacional Electoral tiene una unidad antilavado, ¿no es cierto?, que no es independiente. Depende de la Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral de esa institución, que a su vez, ¿no es cierto?, forma parte de este esquema de responsabilidades asignadas, por decirlo de alguna manera, entre consejeros que en la mayoría de los casos fueron auspiciados por tiendas políticas que hoy se encuentran activamente que se encontraron activamente en la campaña electoral y que van a tener presencia también dentro del Parlamento. Entonces, esta falta de independencia limita el trabajo de la unidad antilavado, hace que se incumplan mínimos procedimientos y estándares internacionales para poder controlar la procedencia de los dineros ilícitos, pero sobre todo hay algo que no debe ser menoscabado dentro del análisis. Estamos hablando de dinero público que financia las campañas electorales, ¿no es cierto? Cuando el grueso de la campaña electoral, es lo que yo mencioné también en el Parlamento, el grueso de la campaña electoral circula por la digitalidad, a través de las redes sociales.
Entonces, mientras nosotros estamos discutiendo la reforma, 2 artículos para tratar de, entre comillas, racionalizar el gasto hacia la política, por el otro lado no hay ningún tipo de control, porque dineros de cualquier tipo de procedencia forman parte de las campañas electorales de candidatos o podrían formar parte de las campañas electorales de candidatos sin que exista monitoreo alguno. Alfredo, y en este análisis que se está haciendo en la Asamblea Nacional con esta propuesta del gobierno que busca que se deje de financiar a los partidos, en este caso, si se da paso, si se da una votación, sería un financiamiento que dejaría de existir en su totalidad o quizás a medida que se trata la iniciativa, pues tal vez se puede estipular algún tema que diga que tal vez se puede dar un pequeño presupuesto a los partidos políticos. No, definitivamente ese vínculo queda cerrado, ¿no es cierto? El argumento del gobierno es que esos dineros se pueden redistribuir hacia otras áreas que necesitan recursos. Pero el problema es que bajo la misma premisa se subieron 3 puntos porcentuales del IVA en materia de seguridad y en lo que va de este año no hemos tenido precisamente la pacificación de las zonas en conflicto del país. Entonces, el principal problema es eso, ¿no es cierto? El cumplimiento de la palabra, la asignación a los sectores que en realidad lo requieren, pero hay 2 hechos que deben ser mencionados. Si se elimina el fondo de promoción electoral, lo único que va a permitir que se financie con dinero del Estado será el debate presidencial, los debates presidenciales o los debates electorales contemplados en el artículo 202.2, si no me equivoco, del Código de la Democracia, es decir, debate para elecciones generales y debate para elecciones seccionales. Algo que es redundante porque el mismo Consejo Nacional Electoral asigna un presupuesto, un monto dentro de su presupuesto operativo electoral para organizar debates electorales y promocionarlos. Entonces, eso ya se hace, no es algo nuevo. Y del otro caso, si se elimina el fondo de promoción electoral, se estaría afectando seriamente el funcionamiento del Instituto de la Democracia, que por mandato constitucional viene a ser el centro de capacitación, el centro académico, el instituto académico de la política y de la democracia en el Ecuador. En otros países existen estos organismos. Lastimosamente aquí han sido plenamente devaluados y claro, por ineficiencia también de los partidos, ahora el gobierno quiere utilizar esto para aminorar el número de competidores en el proceso electoral. Alfredo, y también consultarle en este caso, ya que usted ha hecho referencia a qué se dejaría de financiar en este caso, si se le da el paso a esta propuesta en la Asamblea Nacional, había algunos sectores, varios sectores, sobre todo políticos, que consideraban esta iniciativa del gobierno nacional como populista. ¿Cómo la ve usted? Por supuesto, es que es una iniciativa populista, primero porque la propuesta nace al calor de un proceso electoral en marcha. Esta discusión merecía tener el estatus técnico que cualquier reforma constitucional o cualquier enmienda nacional constitucional requiere y necesita, pero lastimosamente el ambiente se ha vuelto tóxico, se ha vuelto enrarecido porque la propuesta se hizo en medio de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque el presidente Noboa leyó con certeza las estadísticas, ¿no es cierto? Si nosotros miramos el Latinobarómetro de las Américas, nos daremos cuenta de que solo el 13% de los ciudadanos cree y confía en los partidos políticos. Solo el 13% se siente representado por ellos. Bajo esa consigna, el gobierno nacional optó por esta propuesta de enmienda a los artículos 110 y 115. ¿Eso es lo más democrático? Personalmente creo que no. Creo que la democratización y la racionalización de la participación política en el Ecuador va por otro camino, con sincerar el sistema de partidos, aminorar el número de organizaciones, generar mejores condiciones para que gente más capacitada forme parte de las listas y que no se apele a estos fetichismos de momento de mujeres, jóvenes, para llenar las listas, ¿no es cierto? Sin que exista mérito o un proceso de formación detrás de ello. Entonces, no necesariamente la propuesta del gobierno va a mejorar la calidad de la representación ni va a mejorar la calidad de la democracia. Lo que sí puede hacer es asfixiar económicamente a los partidos y convertir la disputa por el poder en un campo, digamos, al que solo tendrán acceso ciertas élites económicas o los financistas internos o externos del país que busquen candidatos que sean el vehículo
para sus agendas extranacionales, ¿no? Y ya que usted ha mencionado que con esta propuesta lo que se buscaría también entre sus objetivos sería verdaderamente asfixiar a los partidos. Dentro de este escenario, Alfredo, le consulto, en caso de que la propuesta, pongámonos en un escenario de que ya existe, ¿se podría ver tal vez el que algunos partidos dejen de estar presentes en el país y no es que decidan que en este caso sus recursos no son suficientes y ya hasta ahí quedó el partido? Bueno, hay organizaciones políticas que para su funcionamiento interno dependen en cierta medida del fondo partidario permanente. Si esos recursos no llegan, no van a tener desde para el pago de la luz, para el pago del agua, para el pago de la secretaria o del asistente, hasta para cumplir con el requisito de capacitación a mujeres y jóvenes. Consecuentemente, no podrá participar en elecciones. Ese es el nudo crítico, ¿no? Y Muerte del partido, podría significar eso. claro, porque hay una asfixia económica en el caso del fondo partidario, pero más aún en el caso del fondo de promoción. Porque cuántas personas, cuántos candidatos, cuántos partidos tienen acceso a la pauta en un medio de comunicación nacional o provincial en horario triple A. No van a tener para costear eso. Y las personas, por eso hay que poner mucha atención en esto, porque al calor calor de la animadversión con los partidos políticos, al calor del rechazo que puede haber, la propuesta puede resultar atractiva, pero es altamente riesgosa, porque ¿cómo se puede o cómo se va a determinar quién va a ser el financista del partido político? ¿Quién va a ser el financista del candidato? ¿Cuál va a ser el control del contenido sobre la propaganda que se va a difundir? Eso no va a estar ahí. Eso no va a estar presente. Todos los filtros van a ser totalmente eliminados. No va a haber línea de frontera. Consecuentemente, el bombardeo comunicacional va a ser mucho mayor. Va a ser mucho mayor, pero en lo digital. Y en el caso de los medios convencionales, serán pequeños grupos, dos, tres, exagerando, cuatro partidos políticos que puedan posicionar a determinados candidatos, ¿no? Entonces se genera una suerte de discriminación, ¿no? Que termina afectando sin lugar a dudas a la posibilidad también de que los ciudadanos escojan a personas capaces que pueden con justa legitimidad y derecho, digamos, buscar un puesto de poder dentro de la función legislativa, dentro del Ejecutivo, dentro del Parlamento andino o en una elección seccional, pero que por falta de recursos no van a poder participar. Entonces, me parece que el argumento expuesto ayer por el ministro de la Gasca, claro, el ministro de Gobierno no es el argumento técnico, hay una consigna política dentro de eso, hay una consigna política al calor de una elección, pero no hay un sustento técnico. Y ya para ir entrando a los minutos finales de esta entrevista, usted también en su intervención hacía referencia a algo muy importante que algunos analistas y expertos electorales y también políticos señalan, y es el tema de que en el país se debe sincerar el sistema de partidos y también mejorar condiciones para que personas más capacitadas estén en las listas de candidatos y así tengamos pues mejores representantes en diferentes espacios como la Asamblea Nacional, el Parlamento Andino, alcaldías, concejalías, en la presidencia. Tal vez ¿qué temas se deberían de repensar para hacer efectivo esto? Ya en la parte final, Alfredo. Claro, a ver, creo que se tiene que cumplir con algunos requisitos. Primero, si el gobierno quiere mejorar y racionalizar la competencia electoral, lo primero que tiene que hacer es emprender en una reforma urgente, urgente. Primero, para implementar el requisito de la probidad notoria. No puede ser que cualquier persona, por el simple hecho de verbalizar o decir en público que quiere ser candidato, tenga que buscar partido político y participe en una elección sin haber pasado por ningún proceso de formación. Hay que eliminar a los candidatos de alquiler, hay que eliminar a los partidos políticos que se presentan como cáscaras vacías sin tener esencia por dentro. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de gente no sabe ni dónde funcionan, ni dónde están ubicados, ni cómo operan, ni cómo trabajan los partidos políticos, ni cuáles son sus militantes. Hay que contar con un padrón de afiliados, ¿no? Un padrón de afiliados que sea el que legitime esa presencia jurídica que se tiene. Pero a la vez hay que emprender en una reforma importantísima, la militancia mínima de 2 años. No puede ser que por ser joven, tener 18, 19 años, o por el simple hecho de ser mujer, por cumplir con el requisito de género, se integre a personas que no tienen ningún proceso de formación política.
Se cumple con las cuotas, de acuerdo, pero se devalúa la calidad de la representación porque esas personas no van con criterio propio al Parlamento, sino van a ser susceptibles a la manipulación. Y finalmente, hay que sincerar la devolución de la plata del Estado hacia los candidatos, hacia el Estado, perdón, porque tal como está establecido en el Código de la Democracia, la ley es inaplicable para que se le devuelva la plata que invierte el Estado en los candidatos, a tal punto de que el Código de la Democracia establece de que si en 2 elecciones consecutivas el partido o el candidato no llega al umbral del 4%, tendrá que devolver el 50% de la inversión realizada por el Estado. Pero echa la ley, echa la trampa. El candidato que no tuvo resultados positivos en una elección participa en otra, pero por otro partido o para otra dignidad. Se vuelve inaplicable e incobrable. Estos son los problemas de fondo. No asfixiar a las organizaciones políticas por la vía que plantea el régimen. Perfecto, Alfredo, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Nos ha acompañado en entrevista el experto en temas electorales, Alfredo Espinosa. Que tenga un excelente resto del día. Muchísimas gracias, lo propio para ustedes. Que pase bien, amigos y amigas. La invitación a que sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corape.